Vamos a compartir acá pantalla completa. Listo, entonces la vez pasada, las clases pasadas, hemos hablado de la teoría de los circuitos en corriente alterna. Hemos visto algunos ejercicios muy sencillos. La última clase vimos ejercicios trifásicos, de circuitos trifásicos. Entonces el día de hoy vamos a ver otra aplicación de esta teoría, de estos circuitos, que son los transformadores. Ya la parte de motores, ya eso lo vamos a dejar para el curso que lo tenemos exclusivamente diseñado para eso. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta parte de transformadores, más o menos cómo funciona un transformador, de qué está hecho y hacemos unos ejercicios pues muy sencillos. Entonces, los transformadores eléctricos son dispositivos esenciales en la transmisión de energía. Permite cambiar los niveles de tensión para que la electricidad pueda viajar de manera eficiente. Un dato interesante es que el primer transformador práctico fue desarrollado por Michael Faraday en 1831, sentando las bases para la electrificación moderna. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es centrarnos en esta parte, transmisión de energía, ¿cierto? Entender por qué el transformador hace que esta transmisión de energía sea más eficiente. Listo, entonces en esta primera parte vamos a mirar primero de qué está compuesto el transformador, cómo es su principio de funcionamiento y luego hacemos un ejercicio para entender por qué facilita o vuelve más eficiente la transmisión de la energía. Esa es la idea. Listo, entonces ahí tenemos el primer transformador moderno práctico, que es diferente al que construyó Faraday. Construido por William Stanley en 1885. Nótese que el núcleo está elaborado con hojas individuales de metal. Listo, entonces este núcleo del transformador está construido en hojas individuales y no por un solo bloque de hierro. Entonces ya vamos a ver el porqué de eso. Listo, entonces tenemos transformadores de diferentes magnitudes, los utilizados en grandes centrales de transmisión, los que utilizamos, por ejemplo, ya en baja tensión, como estos de acá, o los que utilizamos en aparatos pequeños, como un cargador o como em, el cargador del televisor, el cargador del computador, del celular, tienen este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces acá esto van a tener muchas particularidades. El tema de los transformadores de las subestaciones, pues tienen muchas cosas. Digamos que acá el tema del aceite, el tema de la refrigeración acá con estas aletas, los otros que son secos, hay muchas cosas, muchas cosas. Entonces, la idea es más o menos entender cuál es el principio de funcionamiento, desde este más pequeño hasta el más gigante, cumplen con ese mismo, con esa misma esencia. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar un poquito esa esencia precisamente. Listo, entonces acá tenemos un transformador tipo acorazado, eh, y vemos que tiene dos partes, una que son las bobinas y otra que es el núcleo. Entonces fíjese que este núcleo tiene una particularidad importante, que es el tema del laminado. Ya vamos a ver por qué está laminado y por qué no ese núcleo es una pieza sólida, una pieza compacta. ¿Listo? Entonces acá tenemos las dos bobinas. Una la vamos a llamar la bobina primaria y la otra la bobina secundaria. No la podemos confundir con el lado de alta tensión o de baja tensión. Alta tensión puede ser primario, baja tensión puede ser primario. Entonces,
Cuando nos referimos a primario es por donde va fluyendo la energía, por donde inicia la energía, ¿cierto? Entonces por acá vamos a conectar el transformador, esa va a ser la entrada y por acá va a ser la salida. Entonces esto puede ser de alta tensión o de baja tensión dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y ahorita en el ejemplo vamos a entender mejor esta idea. En la segunda sesión, cuando hablamos, en la segunda sesión, cuando hablamos de las bobinas, ¿se acuerdan que hablamos del campo magnético? Entonces, acá vamos a hacer un repaso para entender cómo este campo magnético funciona dentro del transformador. ¿Listo? Entonces, los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía de una forma a otra en motores, generadores y transformadores. Existen cuatro principios básicos que se describen cómo se utilizan los campos magnéticos en estos aparatos. ¿Listo? Entonces, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Eso ya lo entendimos cuando analizamos las bobinas. Un campo magnético variable en el tiempo induce una tensión en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Entonces es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy porque precisamente es como funciona el transformador. La otra, un conductor portacorriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Esto es la ley de Faraday que se refiere a al funcionamiento de los motores. ¿Listo? Entonces esta parte del motor y el generador lo revisamos en su momento. Ahorita estamos concentrados en esta parte de acá, ¿listo? En el funcionamiento del transformador. ¿Listo? Entonces tenemos acá nuevamente la bobina que está enrollada a través del núcleo. Este es el núcleo y por ese núcleo va a fluir precisamente ese campo magnético, que en este caso estamos hablando de un flujo magnético. Hay diferentes parámetros para estudiar ese campo. Podemos estudiar la intensidad de campo, podemos estudiar la densidad de campo, podemos estudiar el flujo del campo. Acá nos estamos refiriendo al flujo. ¿Listo? Entonces, la corriente eléctrica que pasa a través de este cable, de este bobinado, genera un flujo magnético que va fluyendo, valga la redundancia, a través del núcleo. Entonces, ¿cómo se llama esta ley? Esta ley se llama la ley de Ampère, que es una de las ecuaciones de Maxwell, la tercera ecuación de Maxwell, que precisamente nos dice que la intensidad de campo magnético a través de una trayectoria está dada por la intensidad de la corriente. Entonces, a mayor corriente eléctrica, mayor flujo magnético. Creo que es bastante intuitivo. ¿Listo? Entonces, acá lo que les decía, la intensidad del campo magnético es de alguna manera una medida del esfuerzo de una corriente por establecer un campo magnético. La potencia del campo magnético es producido en el núcleo, depende también del material, ¿sí ven? Porque este material es específico de hierro, porque tiene una buena permeabilidad. Entonces, fíjese que es muy dependiente del material. La relación entre la corriente, perdón, entre la intensidad del campo magnético y la densidad de flujo magnético nos da esta ecuación que tenemos acá. Esto pues no es un poco más formal. Con que entendamos acá esta idea, estamos bien. ¿Listo? ¿Por qué traemos esto? Por el tema de las unidades también y por el tema de el desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Entonces acá tenemos la intensidad de campo, la permeabilidad que es relativa al material y la densidad de flujo. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuevamente una imagen que es un poco más elocuente
Entonces acá tenemos el enrollado de la bobina. Los dedos apuntan en dirección a la corriente eléctrica y el flujo magnético que va a través del núcleo está orientado acá por el dedo pulgar. ¿Listo? Entonces acá tenemos un concepto muy importante que es el de la fuerza magnetomotriz. Esta fuerza magnetomotriz está relacionada con el número de vueltas. Entre más número de vueltas, más fuerza. Y entre más corriente, más fuerza. También creo que es bastante lógico. Cuando estudiamos las bobinas, analizamos esa parte, que entre más vueltas tenga esa bobina, más fuerte va a ser ese campo magnético. Es lo que nos están diciendo acá ya de manera un poco más formal. ¿Listo? Entonces acá tenemos una ecuación que es muy parecida a ¿cuál? A la ley de Ohm, ¿sí? Donde tenemos acá la fuerza magnetomotriz, tenemos el flujo magnético y tenemos la reluctancia del circuito. Entonces fíjese que esto es muy parecido a la ley de Ohm. Este es equivalente a la tensión, esto sería la corriente y esto sería la resistencia. Solamente que estamos hablando acá ya no del cable, sino del núcleo, es importante. Acá no estamos hablando del cable en esta ecuación. Acá estamos hablando netamente del núcleo. Entonces podemos hacer una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito magnético. Fíjese cómo era el circuito eléctrico. Tenía una fuente de tensión, tenía una resistencia que era propia del cable y a través de él pasaba una corriente. Fíjese que acá va a ser lo mismo. Tenemos una fuerza magnetomotriz, que es lo que nos está dando la bobina. Tenemos una reluctancia, que es, entre comillas, la resistencia del hierro. La oposición que tiene el hierro al flujo magnético. ¿Sí? Estamos hablando de flujo magnético. Acá hablábamos de corriente, pero es lo mismo, ¿sí? Es una analogía. Entonces acá lo que les decía de la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la tensión, que la corriente, perdón, es igual a la tensión sobre la resistencia. Acá lo mismo, el flujo magnético es igual a esa fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia. Es eso. ¿Listo? Creo que en esta imagen podemos observar ya lo que hemos hablado ahí de una manera un poco más visual. Listo, entonces observemos esta primera bobina. Fíjese cómo va cambiando la magnitud y la dirección de la corriente. La corriente es la flecha roja. Entonces, esa es la primera condición para que haya esa inducción. Si la corriente va en un solo sentido, no habría este efecto inductivo. Fíjese también acá cómo va rotando el campo magnético o el flujo magnético a través del cable, de cada uno de los cablecitos, ¿cierto? La sumatoria de todo ese campo, de cada una de las espiras o de cada una de las vueltas, es la que vemos acá en el núcleo. Esta parte gris es el núcleo del transformador. Entonces él va cambiando de magnitud y de dirección. Esa es la primera parte. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces acá en la segunda bobina? La segunda bobina se ve afectada o percibe ese campo magnético, ese flujo magnético a través de ese núcleo e induce una fuerza electromotriz. Fíjese que son dos fuerzas, una es magnetomotriz y otra es electromotriz, o como lo quiera llamar acá, una diferencia de potencial o un voltaje o una tensión. Es lo que se está induciendo acá a la salida. ¿Listo? Entonces, así es más o menos cómo funciona un transformador, esa sería la esencia.
¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se calculan acá, ya numéricamente, las entradas, las salidas, la reluctancia del transformador, la impedancia del transformador. Esa es la idea. Listo. No sé si tengamos hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, alguna observación. ¿Cómo vamos hasta ahí? Sí, ahí estamos grabando. Listo. Entonces creo que hasta el momento, pues todos más o menos teníamos una idea de cómo funciona ese transformador. Listo. Entonces vamos a ver el modelo ya en la teoría de circuitos de cómo se manejan estas ideas y estos datos. Entonces, un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas, que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. Las relaciones entre tensión de entrada y de salida y entre la corriente de entrada y de salida se describen en dos sencillas ecuaciones, ya las vamos a ver. Entonces tenemos lo que les decía, un lado primario con n vueltas y un lado secundario con n vueltas. A esto es lo que nosotros vamos a llamar una relación de transformación. ¿Listo? Entonces acá tenemos la relación de transformación donde el número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario es igual a la tensión del primario sobre la tensión del secundario. Es importante esta ecuación. Ahorita la vamos a utilizar. Pero fíjese que es algo muy, muy sencillo, una simple razón o una simple división. A esto es lo que llamamos relación de transformación. Y lo mismo vamos a hacer acá en cuanto a la corriente. Entonces, el número de vueltas multiplicado por la corriente del primario es igual al número de vueltas del secundario multiplicado por la corriente del secundario. Acá nos daría una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto entonces? En palabras sencillas. Fíjese que la potencia, devolviéndonos acá un momento, la potencia tanto en la parte de entrada como en la parte de salida, ¿cómo tiene que ser? Respondamos esa pregunta ahí. La potencia a la entrada, ¿cómo es respecto a la potencia de salida? Idealmente debe ser igual. Tiene que ser igual. Y bien por la premisa de idealmente, por eso estamos hablando acá de transformaciones ideales. Y ahorita vamos a ver que estos son máquinas bastante eficientes, que rondan entre un 95 y un 98% de eficiencia. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Toda la potencia que nosotros inyectamos en el primario tiene que salir por el secundario. ¿Qué es lo que estamos cambiando? Los valores de tensión y los valores de corriente, que era lo que nos decían acá en estas ecuaciones. Cambia de acuerdo a la relación de transformación, ese valor de tensión y el valor de corriente. Acá en este transformador ideal, en este modelo que estamos viendo ahí, no estamos incluyendo pérdidas. Estamos asumiendo que todo lo que entra sale. Entonces ahorita vamos a ver un modelo ya con las pérdidas incluidas y vamos a hacer un ejercicio para calcular esas pérdidas. ¿Listo? Entonces, las pérdidas que ocurren en los transformadores reales deben tenerse en cuenta para obtener un modelo exacto del comportamiento de un transformador. Los principales aspectos que se deben considerar en la construcción de un modelo como este son, entonces, hay diferentes tipos de pérdida. La primera pérdida es la pérdida en el cobre, que este es el efecto Joule, I cuadrado por R. Entonces, las pérdidas en el cobre son causadas por el calentamiento resistivo en los devanados del primario y secundario. Son proporcionales al cuadrado de la corriente de los devanados. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el primario, el secundario, y esto a través de estos cables va a pasar una corriente y esa corriente va a hacer que el cable
se caliente. Entonces, esto genera calor, ese calor lo traducimos nosotros como pérdidas, como desperdicio, ¿cierto? Entonces, por eso el tema también del aceite, de los transformadores, de los ventiladores, de los disipadores, es por eso, para reducir esas pérdidas. Digamos que ahí en este ejemplo, en esta imagen, asumiendo que la parte izquierda es la primaria, este sería un transformador elevador o un transformador reductor. Elevador. Es un transformador elevador. ¿Estamos elevando la tensión o reduciendo la tensión? Elevando la tensión. Ya que reduciendo, profe. Este es el primario, es decir, Reduciendo la corriente. estamos energizando por la parte izquierda. Y la pregunta es, ¿el transformador hace las veces de elevar la tensión o de reducir la tensión? Ambas. ¿Podría ser ambas? Este es el primario, la parte izquierda. O sea, por donde Entonces, energizamos. En este caso, eleva la tensión y reduce la corriente y por eso el conductor de la derecha es más delgado. Exactamente lo que está diciendo ahí el compañero Iván. Entonces, fíjese, como estamos energizando por acá y este cable es de mayor diámetro o de mayor calibre, quiere decir que la corriente es mayor y la tensión es menor. Como la potencia se mantiene constante, acá obligatoriamente la tensión sube y la corriente baja. Por eso el diámetro o el calibre del cable es inferior, ay, Yesenia, yo te dije que el sol no es bueno. porque la corriente es menor. Tiene ciertas cosas que no favorecen la salud, como de pronto anemia. Ay, Dios. Listo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. La segunda eh, pérdida que tenemos son las corrientes parásitas. Entonces, las pérdidas por corrientes parásitas son provocadas por el calentamiento resistivo en el núcleo del transformador. Son proporcionales, perdón, al cuadrado del voltaje aplicado al transformador. Listo, entonces tenemos acá un transformador con el núcleo sólido, es decir, de una sola pieza, y acá el transformador laminado. Entonces, como este flujo magnético va atravesando el núcleo, entonces va a inducir una corriente. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de Faraday, ley de inducción de Faraday. Con un campo magnético que además es variable, se induce una corriente y esta corriente eléctrica hace que el núcleo se caliente. Entonces, nuevamente, son pérdidas, calor es pérdida. Entonces, para reducir esas pérdidas, lo que se hace es laminar acá el núcleo para que la corriente inducida sea menor comparada con la corriente acá inducida en un trozo completo. Entonces se siguen induciendo corrientes, pero ya van a ser de menor magnitud. ¿Listo? Entonces estas corrientes se llaman corrientes de Foucault o corrientes de Eddy. Y se refieren precisamente a la corriente que fluye a través de el núcleo. ¿Listo? Ahí vamos bien. Sí, señor. ¿Sí habían escuchado estas pérdidas del núcleo? De corrientes de Foucault, corrientes de Eddy. Esto pasa también en los motores.
Por eso usted ve también allá los motores que están con el núcleo laminado. Listo, entonces acá vemos estas láminas. Eh, y estas láminas son las que producen ese ruido de precisamente los transformadores, como esa vibración. ¿Se han escuchado cómo vibran esos transformadores? Como un zumbido. Es debido en parte a esta composición. Y la última es la pérdida por histéresis. Entonces, las pérdidas por histéresis están asociadas con la reubicación de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo. Son una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. Listo, entonces vamos a imaginar nuevamente este núcleo, esta parte del núcleo, haciendo una mirada microscópica. Va a tener unos dominios magnéticos ese material. Esos dominios magnéticos están en todas direcciones, hacia la derecha, en diagonal, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, entrando a la pantalla, vea, como está X entrando a la pantalla, saliendo de la pantalla, como es el punto. Entonces, cuando el transformador está nuevo, todavía no lo han utilizado, ese material ferroso, esos dominios magnéticos están así, al azar, están orientados aleatoriamente. Cuando se energizan, ¿qué va a pasar? Entonces, como la corriente va a ir en una dirección, el flujo magnético va a ir en una dirección, acá estamos hablando de flujo magnético. Entonces, todos estos dominios, ¿cómo quedan? Vean, ordenados. Quedan ordenados. Cuando desenergizamos, ¿vuelven a su estado natural? Sería la pregunta. Acá está el flujo. Quitamos el flujo. ¿Vuelven a este estado? ¿Qué piensan ustedes? Si es por histéresis, sí. ¿Qué entendemos por histéresis? ¿A quién nos suena esa palabra? Como un estado de alteración. Entonces sí vuelven a su estado original, pero no al instante, sino se demora un poco más. ¿Histéresis le sonó como a histeria, algo así? Sí, Como un sinónimo de alteración. No, no tiene que ver con alteración. Tiene que ver con memoria, tiene que ver con almacenamiento de energía. Entonces acá lo que sucede es que cuando usted desenergiza, deja de existir el flujo, esto se queda así. ¿Por qué habría de cambiar si nadie los está moviendo? Fíjese que estaban en su estado natural así, ¿cierto? Tuvo que haber algo externo que fue el flujo magnético para que cambiaran de posición. Ahí cambiaron de posición. Cuando usted le quita ese factor que los cambió, debería tener otro factor que vuelve y lo cambie, ¿cierto? Pero como no hay nada, se quedan así. Para que vuelvan a este estado, deberíamos aplicar un flujo, pero ¿cómo? En cualquier dirección, ¿cierto? Que es imposible. Porque como le aplicamos hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo, no se puede. Esto es natural, esta es la naturaleza del material. Se ordenan precisamente porque alteramos esa naturalidad. Entonces se queda así. Y esto es lo que nosotros llamamos la histéresis. Entonces, ¿cómo lo podemos ver acá en esta gráfica? Entonces estamos acá en cero. Él está totalmente desmagnetizado.
Cuando nosotros aumentamos ese flujo, perdón, cuando aumentamos esa intensidad de campo o esa fuerza magnetomotriz, se altera también el flujo. Llega a un punto B máximo, que ya no se puede ordenar más. Nos devolvemos acá a ver. Ya por más que usted aumente acá la corriente o en la intensidad de campo magnético, ya no hay manera más de seguir aumentando el orden. Entonces llega acá a un punto máximo que a pesar que siga aumentando esto, el flujo ya sigue siendo el mismo. Cuando usted desmagnetiza, ¿qué pasa? Vea, volvemos acá. Él no vuelve a su estado natural donde estaba. Llega y pasa acá por un punto que esto se llama el flujo residual. Entonces queda como un remanente que a pesar de que no esté energizado, está magnetizado, precisamente por ese flujo residual. Si usted intentara aplicarle al contrario, es decir, ya no un flujo en este sentido hacia la derecha, sino hacia la izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? Que estas flechas, estos momentos, estos dominios magnéticos se van a orientar hacia la izquierda, que es lo que estamos viendo acá, hacia abajo. Y si volvemos hacia la derecha, entonces va a tener este ciclo, todo este ciclo, ya en funcionamiento. Pero fíjese que jamás va a volver a su estado natural. Es imposible que vuelva a ese estado de aleatoriedad, a ese estado de desorden. Entonces, ¿esto es bueno o es malo para el transformador? Es malo, ¿cierto? Porque estamos almacenando energía en forma de histéresis. Es la memoria que tiene ahí ese material. Donde sí podría hacer o donde se utilizaba este concepto a favor. ¿Se acuerdan los discos duros antiguos, los magnéticos, los que rotaban? Me refiero a los del computador. Utilizaban materiales que tenían mucha histéresis. ¿Sí? Entonces, esa curva de histéresis de un material donde necesitamos almacenar información es de esta manera, vea, mucho más ancho, ¿sí? Porque necesitamos almacenar. Entonces acá, en aplicaciones donde no necesitamos almacenar nada, entre más delgada sea esta línea, esta ancho acá de la histéresis, pues muchísimo mejor. Entonces ya los transformadores modernos han optimizado esto ahí con tratamientos químicos, con dominio de esos materiales, han reducido acá esta curva al máximo para que no haya ese flujo residual. ¿Listo? Entonces esas serían las tres pérdidas. Pérdidas en el cobre, pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault y pérdidas por histéresis. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos entendido. Como siempre, la invitación es a que revisen otras fuentes, que revisen el libro. Les voy a compartir ahorita el libro de donde saqué esto, para que por favor lo revisen. Listo, entonces a estos transformadores se les hacen unas pruebas. Entonces digamos que usted como cliente, usted va a comprar un transformador para su empresa. Entonces usted tiene que exigir que la persona que le esté vendiendo ese transformador
o ese comercializador le garantice que hayan hecho estas pruebas de cortocircuito y de circuito abierto. ¿Listo? Entonces estas pruebas son rutinarias, estas pruebas se hacen muy a menudo, entonces es importante entenderlas más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la prueba de cortocircuito? En la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en las terminales de baja tensión en un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable, como se muestra en la figura 220. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de trabajar. Entonces se ajusta la tensión de entrada hasta que la corriente en los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Listo, entonces acá tenemos el modelo básico. Tenemos acá el batímetro, que ya nosotros vimos que el batímetro tiene una bobina de corriente, una bobina de tensión. Hacemos las mediciones. Eh, Importante entender esta parte, por dónde debemos hacer la prueba. Entonces, como vamos a poner en cortocircuito, vamos a aumentar mucho la corriente. Ustedes saben que en cortocircuito la corriente aumenta bastante. Entonces hay que hacerlo por el lado de alta tensión, porque ya sabemos que en alta tensión la corriente es menor. Entonces esa medición va a ser más sencilla, esta medición de corriente. ¿Listo? Entonces fíjese, este corto tiene que ser en un transformador donde la corriente acá sea inferior. En ese orden de ideas, este sería un transformador elevador o reductor. Nuevamente, elevador de tensión o reductor de tensión. Fíjese por dónde está alimentado. Reductor, ya que está midiendo por el lado de alta. Vea dónde hicimos el corto. En el lado de alta tensión, ¿cierto? Cuando decimos elevador o reductor, nos referimos es a la tensión, ¿cierto? A la tensión. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aumentando o reduciendo la tensión en este transformador. Es elevador. Es elevador, ¿cierto? Porque acá la tensión es mayor. Como la tensión es mayor, podemos hacer este corto más fácil, porque al ser la tensión mayor, la corriente va a ser menor. ¿Sí? Entonces, teoría que nosotros hemos hablado, no solamente de este curso, sino de todo, siempre hay cosas que lo ponen a uno a pensar ahí con el tema de los signos, de las polaridades, de subir, bajar. Son cosas que uno tiene que tener ahí en cuenta porque uno a veces piensa una cosa y resulta que es otra. De pronto saca conclusiones que no son y a veces uno queda convencido de eso. Digamos acá con lo que estábamos hablando de la histéresis, muchas veces uno piensa que es lo contrario y ahí se queda con esa idea, como que no trata de profundizar y vive toda la vida pensando cosas que no son. Lo mismo nos pasa acá con esto. Como es tanta información, tanta teoría, tantas cosas, estamos muy propensos al error. Cada segundo que estamos haciendo cualquier cosa, estamos a nada de cometer errores. Listo, entonces ahí tenemos esa prueba de cortocircuito. Luego tenemos la prueba de circuito abierto. ¿Qué nos dice esta prueba? Entonces tenemos acá. ¿Dónde está la teoría de esto? No la copié. No, no la copié. Listo, entonces deduzcamos qué es lo que estamos haciendo acá. Fíjese que ahorita estábamos poniendo era en corto. Ahorita, ¿qué fue lo que hicimos acá?
como su nombre lo indica, abrir el circuito, energizarlo nuevamente, hacer las mediciones acá de corriente y de tensión. Entonces, devolviéndonos acá un momento. Si estamos acá haciendo este corto, ¿qué parte del transformador estaríamos midiendo? Deduzcámoslo. ¿El núcleo o la bobina? Cuando hablamos de corriente, de una corriente muy alta. La bobina. La bobina, ¿cierto? Estamos probando qué tan buena está esa bobina, qué resistencia tiene. Entonces acá estamos hablando de la bobina. Fíjese que acá en el circuito abierto, cuando abrimos el circuito, ¿qué va a pasar? Que esa corriente va a fluir más acá por el primario, va a haber más desviación de energía ¿hacia dónde? Hacia el núcleo. Porque acá en la carga no tenemos nada, perdón, a la salida, estamos concentrando la energía en el núcleo. Entonces estamos haciendo estudio de la parte del hierro, del núcleo. Entonces para eso se hacen esas pruebas. Entonces acá ya tenemos el modelo de un transformador real, donde ya no estamos despreciando las pérdidas. Entonces acá tenemos la pérdida resistiva, es decir, en la bobina primaria tenemos una pérdida inductiva, que es la reactancia inductiva. Tenemos la pérdida resistiva en el hierro, es decir, en el núcleo, y la pérdida inductiva precisamente en el núcleo. Entonces acá ya tenemos un modelo más exacto. Y lo mismo acá en el secundario. Tenemos la pérdida resistiva de la bobina secundaria y la pérdida reactiva de esa bobina secundaria. Y este es el modelo de un transformador real. ¿Listo? No tiene más misterio. Entonces, para eso es que nosotros hacemos esas dos pruebas, la de cortocircuito y la de circuito abierto. Estas pruebas también se hacen en los motores, en los generadores. ¿Listo? Para que la vayamos teniendo ahí en mente. En cuanto a la potencia, lo que estábamos hablando, no tiene mayor misterio tampoco. Entonces, dado que los ángulos de la tensión y de la corriente no se ven afectados por el transformador, los devanados primario y secundario tienen el mismo factor de potencia. Acá estamos hablando del transformador ideal. En el transformador real va a variar un poco, pero muy poquito, porque lo que les digo, estos transformadores son de bastante buena calidad, me refiero a los de última tecnología. Entonces estos valores los podemos asumir como un transformador ideal. Entonces, tanto la potencia reactiva como la potencia aparente, tanto a entrada como a salida, van a ser las mismas. ¿Listo? Entonces ese factor de potencia va a permanecer constante. Acá lo mismo con la potencia activa. ¿Listo? Entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Entonces, ¿qué puede afectar la eficiencia de ese transformador? Lo que estábamos hablando. Las pérdidas en el núcleo debido a la estéresis y a las corrientes de Foucault. Estas pérdidas son constantes, es importante tenerlas en cuenta, y no dependen de la carga. Independientemente si el transformador está funcionando a su potencia nominal o está en un 10%, 20%, estas pérdidas van a ser las mismas. Pérdidas en el cobre. Estas pérdidas en el cobre, pues obviamente sí pueden cambiar dependiendo de la carga, ¿sí? Porque va a generar una resistencia a las bobinas. Entonces ya no es lo mismo si está funcionando a potencia nominal o a un 10% o a un 20%.
Entonces, la eficiencia de los transformadores de potencia pueden variar entre un 95 y un 99%. Los transformadores diseñados para aplicaciones específicas suelen tener eficiencias más altas, porque precisamente son especiales, entonces tienen sus particularidades. Pero fíjese que estamos hablando de una eficiencia bastante buena, bastante cercana a la perfección. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos analizado cómo funciona un circuito sencillo, perdón, un transformador sencillo, un transformador monofásico. Entonces el transformador trifásico va a funcionar de la misma manera, va a tener acá particularidades relacionadas con el desfase entre cada una de las fases, valga la redundancia, pero el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Listo? Entonces acá va a haber maneras también de conectarlos. Lo podemos conectar en delta, lo podemos conectar en Y, dependiendo de las necesidades. Ese transformador trifásico lo podemos construir de esta manera, a través de un solo núcleo, o también podemos hacer un banco de transformadores, un banco trifásico, conectando tres transformadores independientes. Entonces, según la necesidad que usted tenga, puede valerse de esta herramienta. ¿Listo? Entonces podemos conectar ese transformador, como les decía, en diferentes configuraciones, bien sea estrella estrella, estrella delta, delta estrella o delta delta. Entonces ya nosotros con lo que vimos la clase pasada, ya más o menos tenemos una idea de cómo es esta configuración. ¿Listo? Entonces así sería visualmente acá en un diagrama, en un modelo, cómo se vería ese transformador. O si no, conectado acá en delta. Listo, entonces apenas terminamos esta parte teórica, la idea es ahorita después del descanso venir a hacer dos ejercicios, ya para poner en práctica esa teoría. Hacemos dos ejercicios muy sencillos, aplicando lo que hemos visto las clases pasadas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, más o menos claro. Listo, Jesús, Oscar, Haider, dicen que bien. Tomémonos entonces un descanso de 10 minutos, faltan 2 minutos para las 7. Perdón, les comparto antes de que se me olvide la asistencia. Ya que estamos todos acá, para que no se nos olvide ahorita. Listo, ahí se las compartí. Listo, entonces veámonos a las 7:10. ¿Listo? Y venimos y continuamos con la presentación. Ya les comparto entonces el nuevo link. Gracias, profe. ¿Listo?
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmemos porfa que estamos viendo la pantalla. Gracias, Sí, Santiago. profe, todo está bien, todo está Listo, Santiago. perfecto. Gracias. Ana, gracias también. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que nos dice, un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 voltios y 60 Hz, que suministra potencia a una carga que tenemos ahí y tiene una impedancia, esa línea de transmisión tiene una impedancia que estamos viendo ahí también, y nos dice que contestemos dos preguntas. La primera, si el sistema de potencia es exactamente como se describe, ¿cuál será la tensión de carga y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión? Listo, entonces acá tenemos, acá creo que copié mal esto. Sí, este es el circuito original. Realmente un segundo miro qué fue lo que hice acá. Sí, este es el circuito original. Listo, entonces ahí tenemos el circuito original y está muy sencillo. Tenemos acá una generación y tenemos una carga. Entonces, vamos a comparar cómo es las pérdidas cuando el sistema tiene transformadores y cuando no. ¿Listo? Entonces acá va a tener un transformador que es elevador y luego va a tener un transformador reductor. ¿Sí? Entonces es un caso típico de una línea de transmisión. Antes de sacar cualquier número, ¿cuál de los dos sistemas es más eficiente? ¿El primero o el segundo? Resumimos otra vez. Esta es una línea de transmisión. Sabemos que las líneas de transmisión tienen bastante distancia. Acá estamos generando. Y acá tenemos la carga, el cliente. Acá no estamos utilizando transformadores. Y este sería el sistema donde elevamos la tensión, transmitimos la energía y luego la volvemos a reducir. De nuevo, Segundo sería mejor, ¿no? entonces, ¿cuál de los dos es más eficiente? Porque tiene El número 2. El segundo, profe. El segundo, El ¿cierto? segundo. Ujú. El segundo es más eficiente. Entonces tenemos que partir de esa premisa. Entonces simplemente es hacer los cálculos para comparar cuál es la diferencia entre los dos, ya algo numérico. Listo, entonces vamos a hacer ahí unos cálculos muy sencillos. Utilizando lo que hicimos la vez pasada, utilizando el tema de los fasores. ¿De acuerdo? Entonces toda esa teoría la podemos poner en práctica acá nuevamente. No tiene más misterio. Listo, entonces vamos a iniciar acá. Tenemos el sistema. Vamos a copiar acá esta primera imagen y vamos a hacer los cálculos correspondientes. ¿Cómo les ha ido con las grabaciones? ¿Si las han revisado? ¿Si les ha servido de algo o no? ¿O están allá archivadas? Listo, entonces Bueno, la idea es, que reducir acá el circuito para poder utilizar la ley de Ohm
Entonces vamos a hallar esta corriente, que es la misma corriente de generación, es la misma corriente de línea, ¿cierto? Entonces la corriente va a ser igual a la tensión que tenemos acá, perdón, en la tensión de la fuente, esa es la tensión de la fuente, y la impedancia total. ¿Cuál es la impedancia total? La impedancia de la línea más la impedancia de la carga. Impedancia de línea con impedancia de carga. Entonces tenemos acá 480 a 0 grados. Esto está en voltios. Ahí ya asumimos que estos son valores RMS, para no complicar. La impedancia de línea es 0,18 más J0,24. Y la de carga es 4 más J3. Entonces, como están en coordenadas rectangulares, podemos sumarla acá fácilmente. Sería 4,18, 4 más este número, sería 4,18. Y la impedancia, la reactancia mejor, sería de 3,24. Entonces, más J, 3,24. Esto en ohmios, todo esto en ohmios. ¿Listo? Entonces, nosotros ya sabemos cómo resolver ¿qué? Esas operaciones. Entonces tenemos 480. Acá como es a 0 grados no hay necesidad de poner nada más. Y abajo lo podemos poner en coordenadas rectangulares, 4,18 más 3,24 J, en este caso I para la calculadora. Nos sirve más estos datos en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Que hemos hablado todo el curso acerca de esto. 9,7. Podemos aproximarlo a 9,8 a un ángulo de menos 37,8. Entonces sería 90,8 a un ángulo de menos 37,8 grados amperios. Es lógico que la corriente se atrase con respecto a la tensión en este tipo de circuito. Fíjese que está atrasada 37 grados. Sí, ¿cierto? Porque es una carga inductiva. Entonces ahí verificamos que lo que hicimos nos está quedando bien. ¿Sí? Ahí vamos uniendo la parte conceptual con la parte matemática, para no hacer ahí números a lo loco, sino ir pensando, que es lo importante. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos ese primer valor de corriente. Ya podemos responder la primera pregunta que nos estaban pidiendo, ¿cuál es la tensión acá? ¿Cuánta tensión tenemos ahí? Idealmente, ¿cuál debería ser la tensión? Idealmente, acá en la carga, despreciando acá la pérdida en la línea. Este mismo valor, ¿cierto? 480. Ideal. Entonces, la tensión en la carga, vamos a ver que va a tener una caída de tensión. Es igual a la corriente de línea que la acabamos de calcular por la impedancia de carga. Entonces multiplicamos nuevamente este valor que tenemos, 90,8 a un ángulo de menos 37,8 grados. Eso multiplicado por la impedancia total, ¿cierto? La impedancia total, que sería, no mentiras, ahí no vamos porque acá tenemos que descontar
esta de, de la línea para analizar únicamente la carga, que es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando es eso. ¿Cuál será la tensión en la carga? Entonces vamos a hacer solo en la carga. No nos están diciendo carga y línea, sino solo carga. Entonces multiplicamos por 4 más J3. Más J3. Vamos a la calculadora. Acá ya tenemos este número guardado. Vamos a multiplicarlo por 4 más 3i. Vamos a las coordenadas polares. No, acá hice mal esa multiplicación. Vamos a hacerla nuevamente con los valores que son. Entonces son 90.8. Voy a poner acá un paréntesis para proteger todo esto. 90.8 a un ángulo de menos 37. Acá esto toca con paréntesis o si no. Un ángulo de menos 37 grados. Eso multiplicado, ahora sí, por 4 más 3j. 4 más 3j. Ahora sí. Vamos a coordenadas polares y nos da 454. Tensión de la carga nos da 454 a un ángulo de menos 0.1 aproximadamente. Menos 0.1 grados. Esto medido en amperios. En voltios, perdón. Listo, entonces ahí este valor 454, fíjese que es bastante malo comparado de estos 480 que uno debería esperar acá. Es algo que no es tan bueno. La segunda pregunta que nos decía, ¿cuáles son las pérdidas en la línea? Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Las pérdidas resistivas, ¿cierto? Referentes a lo resistivo. Entonces, lo resistivo, ¿qué es lo que nos dice? La ley de Joule, la corriente al cuadrado, que en este caso es la corriente de la línea, multiplicado por la resistencia de la línea, únicamente la parte resistiva. Entonces, la corriente, no vamos a necesitar acá su parte angular, sino solamente su parte modular, es decir, la intensidad. Entonces sería 90.8 elevado al cuadrado por la parte resistiva de la línea, es decir, esto de acá, ¿cierto? 0.18. No asumimos la parte inductiva, la parte reactiva, por 0.18. ¿Cuánto nos da eso? $90.8 al cuadrado multiplicado por 0.18. Eso nos da 1484 vatios. 1484 vatios. O 1.5 más o menos kilovatios. Eso estaríamos perdiendo en esa línea. Esa sería la pérdida. Listo, entonces haciendo un resumen acá lo importante es lo conceptual. Ya sabemos que esto es un sistema que no es eficiente. ¿Por qué? Porque es un sistema donde
es un sistema de transmisión, estamos asumiendo que esto es de una longitud importante, entonces va a haber mucha pérdida en la línea. Eso es lo que hicimos ahí. ¿Listo? Entonces es importante acá más el concepto que la parte matemática. La parte B, ¿qué me dice? La parte B me dice, venga y corrija ese sistema. Entonces va a poner usted un transformador para elevar la tensión, transmitir la energía y luego reducir nuevamente. Entonces va a tener ahí una relación de transformación que es de 1 a 10 y de 10 a 1. Tienen la misma relación. Ahí estos ejercicios como son hechos para entenderlos conceptualmente, entonces le ponen ahí valores sencillos. Listo, entonces acá conceptualmente, ¿cómo es este ejercicio? Sencillo, ¿no? Elevamos y reducimos. Elevamos, transportamos, reducimos. Eso es lo que nos tiene que quedar. Listo, entonces ahí lo que vamos a hacer es reducir el circuito paso a paso. Entonces vamos a unir esta parte de la carga a la línea, acá con la relación de transformación. Listo, entonces redibujamos el circuito. Tenemos acá esta parte de la generación, tenemos la parte de la línea y unimos la parte de la carga con la parte de la línea, es lo que se hace. Entonces acá tenemos la carga y tenemos la línea. Entonces tenemos acá unos valores de resistencia y de inductancia. Entonces, ¿qué va a pasar con estos valores? Se van a modificar. Como la relación de transformación es 10 a 1, vamos a multiplicar estos valores por 10. Entonces, esto nos quedaría 400 más J3. 300, perdón, porque ya esta parte también la tengo que multiplicar eh, por 10. Pero acá estoy cometiendo un error. No es por 10, sino por 10 al cuadrado. Porque acá me dice que Z', que es esta Z de acá, que estoy calculando, entonces Z' es una fórmula. Tiene que ser igual a al cuadrado, se me olvidó este cuadrado, por Z de la carga, que es la inicial. Entonces esta Z' es al cuadrado, que sería 100 multiplicado por 4, 400, y 100 por 3, 300. Estos valores permanecen igual, 0,18 y J 0,24. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Más o menos. Fíjese que no es tanto la cosa numérica, sino la cosa conceptual. Reducir acá el circuito para tener esos valores. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué nos restaría? Sumarle esa parte para que el circuito quede equivalente. Entonces simplemente la impedancia, esta es la impedancia de la carga, esta es la impedancia de la línea, sumamos las impedancias, sería, ¿cuánto nos daría ese número? 400 más 0,18. 400.18, ¿cierto? Más J 300.24. Pasamos esto a coordenadas polares. Entonces sería 400.18 más 300.24i. En coordenadas polares tenemos 500.3 a un ángulo de 36.9.
Entonces, 500.3 a un ángulo de 36.9 grados. Esto está en ohmios. Listo, entonces ahora ya hicimos esta parte, el primer transformador. Ahora vamos a operar el segundo transformador. Sencillo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La misma historia. Acoplamos el sistema, hacemos la relación de transformación y listo. Listo, entonces ahí lo que vamos a utilizar es hacer una división. Listo, entonces dividimos este número en 1 sobre 10 al cuadrado, que es esta relación de transformación. 1 sobre 10. Para hallar esa impedancia. Listo, entonces esta parte de acá se nos convierte, si la dividimos en 1 sobre 10 al cuadrado, pasamos de 0,18 a 0,0018. Y esta parte de acá pasamos a J 0,0024. 0,024. Y esto está en ohmios. Listo, entonces ahí ya podemos unir esta parte y nos queda un circuito completo. Ya eliminamos ambos transformadores. Entonces fíjese que estos valores son bastante pequeños, bastante despreciables. Nos podemos quedar acá con este valor. Entonces quedaríamos con 500. Lo vamos a redondear a 500. A un ángulo, el ángulo no cambia, 36.9 grados. ¿Listo? Y acá esto tampoco va a cambiar. ¿De cuánto era la tensión ahí? De 480. 480 a un ángulo de 0. Entonces ahí ya podemos hallar la corriente, que era lo que nos interesaba. ¿Qué corriente es esta? Es la corriente del generador. Eso se llama corriente del generador. Entonces esa corriente del generador es igual a la tensión, tensión sobre la impedancia, 500 a 36.9 grados. Acá cometí un error porque esta parte también debía haberla multiplicado por este factor, este valor. Entonces esto también va acá por 10 al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? 5, ¿cierto? 500 dividido 100, 5. Entonces acá no es 500, sino 5. Porque si no nos iba a dar una corriente que no tenía ahí sentido. Entonces son 480 dividido 5. 480 dividido 5. Eso nos da 96 más o menos. Esto entonces nos da 96 a un ángulo. 0 menos esto tiene que ser negativo. 36.9
grados, porque la carga sigue siendo inductiva, entonces tiene que ser negativo. Esto en amperios. Volvemos y utilizamos la ley de Joule para calcular la pérdida. Entonces nos da que la corriente al cuadrado es por multiplicada por R, ¿cierto? Que esa R va a ser un número muy pequeño, ¿cierto? Un número que nos va a dar ¿cuánto? Algo muy pequeño, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me siguen ahí o no? Podemos hacer esa multiplicación así o podemos utilizar esta relación de transformación, esto que teníamos acá, para allá la corriente, para aplicar estas fórmulas. Esta de acá, podemos aplicar esta fórmula. Apliquemos esa. Listo, entonces, ¿qué me dice? Como ya conocemos la corriente del generador, podemos despejar la corriente de línea. Entonces, la corriente de línea va a ser igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario por la corriente del generador, que la acabamos de hallar. Entonces, por eso era más fácil utilizar esto. ¿Cuál es el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario? No nos lo dicen, ¿cierto? Pero que sí nos dicen que el número de vueltas del primario y el secundario es la misma relación de transformación, que en este caso es de 1/10. Esto es relación de transformación, ¿cierto? El A. Listo, entonces ahí tendríamos 1/10, ahora sí, por 96 a un ángulo de menos 36,9 y hacemos esa multiplicación, simplemente es dividir 96 entre 10 que nos va a dar 9,6 a un ángulo de menos 36,9 grados. Esa sería la corriente de la línea. Ahora sí, multiplicamos esto por el 0,18 de la línea, el original de la línea, ¿cierto? Por este 0,18 para hallar esa primera pérdida. Entonces sería 9,6 al cuadrado multiplicado por 0,18. 9,6 al cuadrado por 0,18. Y esto nos da 16,58. 16,6. 16,6 vatios. Entonces esta sería la pérdida en el sistema con transformadores, 16 vatios, comparado con la pérdida donde no utilizábamos transformadores, que era de ¿cuánto? De 1.5 kilovatios. 1,5 kilovatios. Entonces sí es significativa esa reducción de pérdidas. Sí, ¿cierto? Bastante. Bastante. ¿Qué bastante sería cuánto? ¿Como 100 veces? ¿1000 veces? ¿100 veces? ¿Cuánto hay de diferencia entre 1,5 kilovatios? 1,5 kilovatios a 16,6 vatios.
Acá estamos hablando del orden de los miles. Acá simplemente 16, ¿sí? Entonces es bastante importante, bastante trascendental esa pérdida. Entonces, acá todo este procedimiento pues no es tan necesario que uno pues se aprenda eso. Ahí es más como practicar el concepto para interiorizar eh, toda esta información. Sabemos que ya en la vida real uno ya utiliza las herramientas computacionales, pero también es bueno en estas etapas formativas tener estos conceptos bien claros. ¿Listo? Entonces, ya como resumen, entonces es eso, entender acá que esta transmisión sin utilizar transformadores, pues no es nada eficiente. ¿Listo? Entonces ahí queda el ejercicio. Ahorita les comparto el libro para que por favor vayan y revisen todo lo que hicimos ahí. Está en el libro para que nos sirva de apoyo. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Más o menos entendido. Listo, entonces espero que les haya gustado la presentación. La primera parte pues fue teórica, la segunda pues ya un poquito más práctica dentro de lo posible. Habíamos podido escoger muchos otros temas, digamos acá habíamos propuesto también un ejercicio, ya no alcanzamos a hacerlo porque es más largo, que es hallar las pérdidas en el núcleo. Pero este ejercicio está ahí explicado en el libro, entonces para que vayan y lo revisen. Y hay muchos ejemplos más relacionados también con el tema de las conexiones acá. Entonces ese es un trabajo que de pronto podemos hacer de manera más autónoma porque de pronto estos conceptos ustedes ya los manejan más, son más familiares para ustedes. Digamos acá la conexión delta-delta, la conexión Y-delta que tiene que ver mucho también con la parte del neutro del sistema. Entonces, en algunos sistemas donde el transformador viene conectado en delta y usted tiene la necesidad de conectarlo con un neutro, entonces ahí nos explican cómo se hace eso. Entonces acá se hace una partición, se conecta en zigzag y de ahí se saca el neutro. Cosas como esas creo que ustedes la pueden entender fácilmente. Es cuestión de ir a leerlas. ¿Listo? Entonces, porfa, no dejemos esos libros ahí tan abandonados porque son una buena fuente. Entonces, yo les comparto esos libros es para que los revisen. ¿Listo? Entonces, esta última parte que vimos ahí no es tan, de pronto, tan familiar. Entonces, por eso quería mostrarles. Esto sí es más cotidiano el tema de las pruebas. Esto sí es el pan de cada día. Toca hacer pruebas todo el tiempo, mediciones. Entonces va a ser algo muy sencillo de entender ahí. Ustedes van y miran el ejercicio en el libro. Está en esta página. Ese fue el que hicimos. Entonces ustedes vienen acá y acá está la parte de lo que estábamos hablando de la histéresis, de la relación de corriente con la tensión, el circuito equivalente del transformador, que era lo que estábamos hablando acá de hallar el valor del núcleo, el valor del cable. Y acá nos explican al detalle todo eso que les comenté. ¿Listo? Entonces este libro es bastante chévere porque nos habla ahí en lenguaje muy sencillo. Y acá esta parte matemática ya es un poco más entendible para nosotros que nos habla de la parte real, de la parte imaginaria, del factor de potencia. Y ya nos vienen y nos muestran un ejercicio. Entonces nos dan unos datos, hicimos la prueba de circuito abierto, obtuvimos estos datos, la de cortocircuito, obtuvimos estos otros datos. Solamente es venir a hacer acá unos reemplazos muy sencillos. Fíjese que es cuestión acá de
ingresar estos datos a la calculadora. También importante, ustedes van practicando hacer estas operaciones y obtenemos el circuito equivalente simplificado de ese transformador. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para verificar que la parte acá del aislamiento, la parte del núcleo, estén en buen estado. Es ir a comparar estos valores con lo que nos da el fabricante. Entonces, el fabricante nos dice tales y tales valores con tal porcentaje de error. Y cuando uno compra ese elemento, lo que hace es esto. Yo tuve la oportunidad de hacer estas pruebas eh, para una empresa que hacía esas pruebas para Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol llegaba y compraba el transformador, le pagaba a una empresa, que era donde yo trabajaba, y hacíamos estas pruebas de cortocircuito y de circuito abierto, hacíamos estos cálculos y avalábamos que el transformador estaba en buen estado. Entonces, por eso les digo que es un transformador, es una prueba que es bastante común y es una prueba muy bonita. Entonces, para que la revisen, porfa. ¿Listo? Eh, listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Nuevamente la invitación a leer los libros. Nos vemos entonces el martes. El martes ya cerramos el curso. Entonces, como el martes ya cerramos el curso, les queda mañana viernes, sábado, domingo y lunes, 4 días para hacer un ejercicio que se demoran haciéndolo 1 hora, la primera tarea. No les voy a dejar más tarea porque no han entregado ni la primera, entonces para qué ponemos más? ¿Listo? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. porfa, hagan la tarea. Muchas gracias, profe. Listo, nos vemos entonces. Muchas gracias, profe. Yo les iba a comentar algo que se me había olvidado, el tema de los certificados para las personas que hicieron el curso del fotovoltaico, no sé si hayan personas acá. Sí, Ha, profe. ha estado complicado el Sí, año, profe, sí. el año pasado. Sí, señor. El año pasado salían rápido, ahorita se están demorando más de costumbre. Entonces ustedes, no solamente ustedes, sino las otras personas de los otros grupos también nos han dicho. Pero eh, ya llega, profe, por lo menos a mí ya me llegó. sí, es que también como las fichas están divididas, o sea, todos ustedes no están en la misma ficha, sino en diferentes fichas, porque hay pues muchas personas, entonces se dividen en diferentes fichas, porque lo máximo que se pueden inscribir son 30 personas. Entonces a unas fichas sí les sale y a otras no. Y lo que les contaba, no es solamente acá en el Centro Metal Mecánico, no es solamente a nosotros, sino es a todo el mundo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que usted entre al Sofía Plus y busque ese curso que hicimos, el de fotovoltaico, y si dice matriculado, no hay problema. Que se demore otro poquito, pero ahí va a salir, desde que diga matriculado. Ya si dice cancelado es porque yo ya lo reprobé, porque ya pasé allá el reporte. Pasa y no pasa. Entonces los reprobados les sale ya como cancelado y los aprobados les sale todavía como matriculado. Entonces, tener un poquito de paciencia con eso, que pues ya se le sale a uno de las manos, porque eso ya es del Sofía Plus, ya es otra gente, otros administradores. Uno no tiene acceso a esas plataformas. El único acceso que tiene uno es ir a evaluarlos, no más. Entonces, pedirles disculpas también por esa demora. Listo, entonces nos vemos el martes. Gracias por la participación y feliz descanso. Gracias, buenas Gracias, profe, noches. igualmente, que esté muy bien. Listo, que descansen, gracias.